al grano ya con lo que es la cirugía. Acá, con lo que es la cirugía. Entonces, el abordaje lo hacemos, con la técnica posterior, lo hacemos usualmente con un abordaje posterior estándar. La posición en general es en decúbito prono en neutro. Existe la posibilidad de hacer algunas maniobras para optimizar la reducción de las curvas, como con un sistema de correas y de darse un fulcro para que las curvas reduzcan un poco más. Sin embargo, esto es incómodo. Usualmente las correas impiden o están sobre el área pues, quirúrgica, entonces es incómodo. La incisión, hay ciertas tendencias a hacerlas rectas o hacer las curvas como está en esta gráfica. Realmente no hay una diferencia importante. Lo más importante es que por lo menos la línea de la incisión esté dispuesta de una manera que se logre alcanzar equidistantemente todos los ápices de las curvas. Luego vamos a hacer una disección hasta la fascia toracolumbar de la manera usual y una disección superióstica hasta exponer las espinosas, láminas, facetas y transversas. Vamos con la inserción de los tornillos. Esto es muy importante, es muy delicado. Se puede hacer con las técnicas usuales de Roy Camille o de Maguire, pero lo más importante es hacerlo guiado 100% por fluoroscopia, principalmente en la proyección anteroposterior. Y es muy importante también que estas proyecciones queden perfectamente alineadas nivel por nivel, porque como ya les dije, la rotación del ápice es progresiva, entonces pues no es lo mismo orientar nuestra proyección para los tornillos del ápice que los de más o menos la mitad de la curva, que los que están en la vértebra terminal, que los que están en la vértebra neutra, etc. ¿Cómo sabemos que nuestra proyección AP está verdaderamente alineada? Entonces vemos la equidistancia de los pedículos con los muros laterales y que la espinosa sea central. Esto nos sirve para eliminar, para estar seguros que no hay rotación, y la equidistancia entre los pedículos y el platillo superior. Esto nos sirve para ver que no haya inclinación en el plano sagital. En cuanto a la lateral, vemos la congruencia de los platillos, que nos sirve para ver que no haya inclinación lateral, y y la congruencia de las facetas para eliminar la rotación. Con eso estamos seguros que sí están bien puestos. Hacerlo así, por supuesto, va a aumentar el tiempo y el nivel de radiación porque se van a requerir muchos disparos para poder estar seguros que esa proyección está bien, pero nos va a garantizar que los tornillos tengan una adecuada posición. El otro tema importante es qué tantos tornillos vamos a poner. En general no es obligatorio, no es necesario poner tornillos en todos los niveles a fusionar, por diferentes motivos, no solamente por el costo, sino también por la carga de cuerpo extraño. Entonces vamos a poner más tornillos en las curvas que sean más rígidas, vamos a poner más tornillos en los extremos y en las vértebras, una arriba y una abajo del ápice, y también más tornillos hacia las concavidades. Según esto vamos distribuyendo de una manera armónica la densidad de tornillos. Lo otro es que ahora hay una tendencia a hacer unas transiciones rígida a blanda en las terminaciones de las fijaciones. Entonces, se ha propuesto, aunque esto todavía no tiene una evidencia fuerte que lo soporte, terminar en los extremos las fijaciones con ganchos laminares para que haya como una transición, y teóricamente esto disminuye la tasa de enfermedad de segmento adyacente y de cifosis de la unión proximal, aunque esto pues no se ha confirmado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Cuando estemos cerca al ápice de nuestra curva, tenemos que ir progresivamente rotando nuestro arco en C para alinear perfectamente la proyección. Acá tenemos un ejemplo de una proyección AP neutra del ápice, y fíjense cómo no están equidistantes, no están alineados ni los pedículos ni la espinosa que está por acá. Lo que debemos hacer es rotarlo. En este caso lo hicieron 19 grados hasta que se logró esta proyección que sí logra esa equidistancia. Entonces acá vamos a poner nuestros tornillos o a canular nuestros pedículos de la manera usual, con una técnica similar a como lo hacemos en los tornillos percutáneos, pero fíjense que si lo hacemos exactamente igual, pero con una rotación mal obtenida, es muy probable que lo que logremos es que el tornillo que está hacia la convejidad nos quede dentro del canal y el tornillo que está hacia la concavidad nos quede hacia afuera. Y esto pues es un error grave. Aquí tenemos algunos ejemplos de tornillos mal puestos, únicamente como para ponerle un poquito de suspenso a la charla. Lo siguiente que haríamos es la liberación. Ya en la charla anterior hablamos de las opciones de liberación anterior, que afortunadamente no son tan frecuentemente necesarias,
pero las posteriores sí son muy frecuentes. Lo vamos a hacer para las curvas que sean más rígidas. Esto lo sabemos con el test de escoliosis convencional o con la prueba de fulcro. Y vamos a hacer estas maniobras principalmente en el ápice y usualmente una vértebra arriba y una abajo del ápice. Podemos hacer una liberación blanda cuando las curvas no son tan rígidas, en la que únicamente incidimos los ligamentos supra e interespinosos y los ligamentos amarillos, pero cuando se requiere una liberación ósea o dura, ya lo que tenemos que hacer es una osteotomía de columna posterior, que también podemos llamar de Smith-Peterson o de Ponte. Acá, ¿qué vamos a hacer? En una primera etapa resecamos la espinosa y hacemos una laminotomía inferior que incluya las facetas descendentes. Liberamos el amarillo en ese segmento y después hacemos una facetectomía o resecamos la faceta ascendente. Con esto vamos a digamos, eliminar todo el componente de la columna posterior. Después vamos a hacer las maniobras de reducción que sean necesarias, poner el injerto y pues esto va a fusionar. Lo siguiente sería la fusión facetaria. Esto, si bien nos va a adicionar cierto grado de liberación, principalmente en el plano sagital, la intención de esta etapa del procedimiento es aumentar el grado de fusión, porque muchas veces poner el injerto óseo sobre solamente las láminas y facetas escarificadas no es suficiente para lograr la fusión. Entonces lo que hacemos es puede ser con un cincel o con la misma fresa, hacer únicamente facetectomía de la faceta descendente, escarificamos el cartílago articular y ponemos el injerto óseo. Esto nos va a aumentar mucho la tasa de fusión y como de todos modos todos estos segmentos van a quedar fusionados, pues digamos que no adiciona más morbilidad. Lo siguiente, entonces, ya yendo al grano, es cómo vamos a hacer las maniobras de corrección de la deformidad. En las curvas, como las curvas típicamente son de ápice derecho, primero vamos a poner la barra de la concavidad, que usualmente es la barra izquierda. Esta barra debe moldearse según la cifosis que deseamos, no necesariamente que corresponda con la curva que tiene el paciente, sino con la cifosis que estamos planeando. Debe estimarse también que después de que hagamos estas maniobras, sobre todo la barra de la concavidad va a quedarse corta porque pues, va a elongarse este lado de la columna. Uno pensaría que la barra derecha antes se va a encoger, pero realmente también se elonga un poquito. Entonces hay que estimar ese elongamiento y dejar un poquito de barra sobrante en cada extremo para poder, pues para no tener complicaciones después. Vamos digamos, a fijar nuestra barra en los tornillos, pero sin asegurar los prisioneros. Y vamos a hacer una maniobra, puede ser con estos alicates de presión o con unas llaves hexagonales en los extremos, rotarla a 90 grados desde el plano coronal hasta el plano sagital. En esta maniobra vamos a lograr una corrección del plano coronal y del plano sagital al mismo tiempo, con una sola barra, con un solo lado. Es lo usual. Cuando las fijaciones son cortas, como en este ejemplo, se pueden usar sistemas con tornillos simples porque no necesita o no vamos a tener dificultad para que coincida la barra con los tornillos. Pero cuando son fijaciones más largas y sobre todo cuando incluyen varias curvas, sí es más útil utilizar sistemas con torres o con tornillos de reducción para lograr esa coincidencia entre la barra y los tornillos. Esta maniobra inicialmente empeora la rotación, empeora el plano axial y por eso empeora la jiba. Por eso, si hacemos únicamente esta maniobra, digamos que los objetivos secundarios de nuestra cirugía no se van a cumplir porque la deformidad, digamos, evidente a la observación, pues va a empeorar incluso. Ya después de que tengamos nuestra maniobra esta con la columna reducida, vamos a fijar los prisioneros progresivamente desde el ápice hacia los extremos porque vamos a ir haciendo distracción digamos, de cada nivel a cada nivel. Luego se aseguran todos los tornillos y ya. Y esto como para aclararles en qué sentido vamos a hacer esa maniobra de rotación de la barra. Esto era lo que les explicaba. Cuando cuando las fijaciones son más largas e incluyen varias curvas, hay varias maniobras que podemos utilizar para que las barras coincidan. Una es esta, en la que ponemos primero la barra al revés, se fijan los tornillos más altos, se van fijando progresivamente hasta que nos permita rotar la barra ya no solo 90 grados, sino 180 grados para que coincidan las otras y luego sí hacemos nuestra maniobra de reducción. Otra forma de hacerlo es asegurar únicamente los tornillos de los extremos
y con un sistema de torres hacer que coincidan los tornillos con las barras, y con los pernos o con los prisioneros se va bajando hasta que coincide. Em, el siguiente paso va a ser posicionar nuestra barra de la convexidad. En esta es muy importante que la moldemos con un poquito menos de sifosis que la otra barra. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que cuando se asegure los últimos tornillos hacia la mitad de la barra, va a ser un efecto como de palanca en el que empuja el ápice e inicia el proceso de rotación. Como lo vemos aquí en este dibujo. Cuando uno empuja esta parte, digamos que la parte de la concavidad sobresale y se empieza, digamos, algún porcentaje de la de rotación. Esto ya empieza también a reducir la jiba, y acto seguido vamos a hacer la maniobra contraria de la barra de la concavidad. Vamos a empezar a contraer o a comprimir los tornillos progresivamente hacia el ápice. Sigue la maniobra de rotación. En este momento todavía no hemos asegurado a los prisioneros de la barra de la convexidad. Entonces lo que hacemos es que, si bien se puede hacer con tornillos poliaxiales normales, es recomendable poner tornillos monoaxiales en el ápice, porque van a tener mayor resistencia, mayor maniobrabilidad, no se va a rotar la cabeza cuando hagamos estas maniobras, y sobre todo después de que aseguremos los pernos, no se va a devolver esa de rotación que hicimos. Entonces lo que hacemos es girar o rotar las torres hacia el sentido de la convexidad. Esto es un poquito contraintuitivo, pero si lo piensan bien, pues es el movimiento contrario de lo que deseamos que se rote el cuerpo. Ya después de hecha esta rotación, sí se aseguran los prisioneros y terminamos. En este punto es muy importante, sobre todo cuando las fijaciones son más extensas, utilizar conectores transversos, porque esto es lo que nos va a brindar estabilidad en el plano axial. Esto es lo que va a evitar que la rotación vuelva y se genere, y porque lo que logra es que una barra se ancle con la otra. Ahora, ¿cuántos conectores? No se sabe. ¿Qué tipo de conectores? Pues no se sabe. Lo importante es poner, pues, por lo menos alguno. Algo muy importante es que, como estas maniobras implican que estemos aflojando y apretando los prisioneros o los pernos, lo más recomendable es hacer por lo menos las últimas dos maniobras, o incluso las tres maniobras, en una sola. Si tenemos pues ayudantes que todos, digamos, conocen su papel, todos saben qué tienen que hacer en cada momento, entonces puede ser que el cirujano, por ejemplo, esté rotando la barra de la concavidad, mientras que el ayudante 1 pues rota la barra de la concavidad y la fija, mientras que otra persona está impidiendo que la jiba empeore, y al mismo tiempo los primeros dos cirujanos rotan todo hacia el lado de la convexidad. Digamos que sería una forma de hacerlo todo en una sola maniobra, pero pues todo el mundo tiene que estar atento. Por último, esto es bastante controversial. Algunas veces, incluso después de la rotación, persiste alguna jiba, porque pues ya las costillas tienen una deformidad rígida. Entonces podemos hacer una toracoplastia. Esto, pues, en general, sobre todo con los adolescentes, tiene un fin únicamente cosmético. De pronto con los niños más pequeños sí puede tener un fin más funcional para preservar función o capacidad pulmonar, pero como en los adolescentes tiende a ser bastante importante este tema cosmético, entonces podría indicarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser por la misma incisión que ya tenemos, extender la disección de manera superióstica por lo menos hasta 7 centímetros de la costilla, o en algunos casos, sobre todo cuando la jiba es más lateral, requeriríamos de otra incisión pues parasagital. Vamos a disecar los músculos intercostales, preservar el paquete neurovascular que recordemos, va por el borde inferior de cada costilla, y todavía más importante, preservar la pleura. Esto lo podemos hacer con disectores comunes, o lo podemos hacer con estos disectores costales que tienen una forma como de sacacorcho, en la cual podemos pasarlo por debajo de la costilla superiósticamente, y lo deslizamos hacia distal para que esa disección se lleve hasta donde queremos. Tenemos el disector derecho y el izquierdo, no solamente por si las curvas son contralaterales, sino para poder disecar por arriba y por abajo. Y ya cuando tengamos todo disecado, cortamos la costilla con un costótomo, que es esto, y ya. Como lo recomienda la técnica usual, es dejar la costilla flotante y que ella eventualmente se fusiona sola en la posición, digamos, más fisiológica, pero la preocupación es que produzca un tórax inestable. Entonces también se puede fijar con mini placas o con alambrado, como está en esta gráfica.
El cierre lo hacemos de la manera usual, hacemos lavado. Es recomendable poner antibiótico, la hemostasia, escarificar todas las superficies óseas y aplicar injerto suficiente. Es una cirugía que requiere bastante injerto y esto en parte es lo que más encarece el procedimiento. Es muy importante también, como la disección es tan extensa, dejar drenes que pueden ser sub o epifaciales o ambos, y el cierre por planos de la manera usual. En el posoperatorio, los pacientes en general van a UCI no solamente para la vigilancia neurológica, sino para el manejo del dolor, que tiende a ser importante. Incluso es recomendable también, antes de cerrar, aplicar de manera intratecal algún opioide. Lo más recomendable es 100 microgramos de morfina. El paciente puede manejar su propio dolor con un sistema de PCA y pues en general que la analgesia sea multimodal. Importantísimo también reiniciar la tromboprofilaxis después de las primeras 12 a 24 horas y que el paciente se movilice tempranamente. Lo que recomiendan es que el paciente esté caminando por lo menos en los primeros 3 días. Las complicaciones tempranas en gran medida son relacionadas con el tiempo quirúrgico, con el sangrado. Entonces son la acidosis y la hipovolemia, que usualmente se puede corregir de manera rápida en UCI. La infección superficial, que es relativamente frecuente, aunque las series pues no son muy consistentes en la frecuencia de estas complicaciones tempranas. Y el hematoma epidural, que en dado caso pues requeriría una reintervención. Las complicaciones, digamos, severas, afortunadamente son poco frecuentes. La muerte está alrededor del 0.3%, paraplegia 0.2% y la infección profunda que implique colonización del material alrededor del 0.6%. Hay unas complicaciones ya en el sentido biomecánico que tienden a ser más importantes a largo plazo. La primera es la pseudoartrosis, que si lo hacemos incluyendo las facetectomías, las osteotomías y todo, es baja del 0.44%. Esto puede estar en relación con microinestabilidad si de pronto la fijación fue blanda, por ejemplo, con ganchos sublaminares, o si hizo falta algo de soporte anterior, por ejemplo. Depende también en gran medida de la calidad ósea, sobre todo si hay osteoporosis. La ruptura o desalojamiento o salida del material de estosíntesis, 1.7%. Esto en principal medida está relacionado con la selección del tamaño de los tornillos, tanto en grosor como en longitud, y de las barras, y también cuando obviamos de pronto la necesidad de soporte anterior. El famoso PJK, que es la sifosis de la unión distal y el proximal también, 1.3%. Esto se genera principalmente cuando hacemos una sobrecorrección sagital y no calculamos, digamos, la extensión de la fijación adecuadamente. O cuando terminamos, por ejemplo, las fijaciones en unos sitios críticos en cuanto al ápex de la sifosis, como por ejemplo entre T5 y T7. La enfermedad de segmentos adyacentes está en relación principalmente con la selección del extremo inferior de la fijación. Es bastante frecuente, aunque las series no son muy consistentes en darle un valor. Lo que consideran es que realmente es inevitable, porque son pacientes que se fijan a muy temprana edad y van a durar con una fijación muy extensa durante toda su vida. Prácticamente se considera que en algún momento lo van a hacer y que prácticamente, mm, digamos que ya cuando alcancen la adultez estos pacientes es posible que requieran una reintervención. Y el último es uno que principalmente se va a dar en las escoliosis juveniles. Es el fenómeno de crankshafting o de cigüeñal y el adding on o de apilamiento, que está alrededor del 0.6%. Y estos se producen cuando hacemos fijaciones extensas en pacientes que todavía no han alcanzado la madurez esquelética. ¿Qué es lo que pasa? La epífisis de crecimiento de los platillos continúa trabajando a pesar de tener una fijación, digamos, dura. Entonces la deformidad, por decirlo así, sigue creciendo dentro de la fijación y se apilan las vértebras dentro de la fijación. Para evitar esto, pues es tratar de operar pacientes mayores, ya que tengan la madurez esquelética, o fijarlos por lo menos hasta la vértebra neutra y estable cuando son pacientes inmaduros. Este es un ejemplo del crankshafting, en el cual la deformidad, fíjense que como que se empezaron a apilar las vértebras dentro de la fijación, y este es el fenómeno de adding on, en el que la escoliosis, digamos que siguió progresando por debajo de la fijación. Como conclusión de lo que restaba de esta primera parte, la escoliosis es una patología muy frecuente. Es importante que lo conozcamos, su historia natural y las opciones de manejo. Se puede hacer un manejo expectante y ortésico en casos leves y moderados selectos que no tengan factores de progresión, si se garantiza que va a haber un seguimiento adecuado.
La cirugía es segura y efectiva si se mantienen todos estos principios biomecánicos y técnicos que les dije. La corrección de la deformidad siempre debe ser en los 3 planos y lo que más evita las complicaciones es hacer un planeamiento adecuado. Entonces, aquí tenemos el caso que les había dejado. No sé si alguien quiere responder el casito de los residentes, alguno. No sé quién esté por ahí. De pronto, Andrés Ordóñez. ¿Sí está por ahí? ¿No? ¿Están tímidos? Chica, ¿no? Bueno, entonces, esta es una escoliosis por la edad y por los hallazgos en la imagen, es una escoliosis idiopática del adolescente. Por lo que vemos de la prueba de escoliosis, el test de escoliosis, vemos que las curvas secundarias reducen satisfactoriamente hacia la inclinación izquierda, mientras que la torácica no reduce significativamente en la inclinación derecha. Concluimos que es una Lenke tipo 1 con el modificador A porque el ápice de la curva lumbar es intersectado por la línea sacra central y con el modificador sagital N porque no tiene alteraciones del balance sagital. En cuanto al balance sagital, también es importante decir que tiene un morfotipo 1, que es el armonioso, y contamos con unos factores o predictores de progresión importantes que son un ángulo de Cobb mayor de 50, una rotación apical mayor de 33 grados, una diferencia en el ángulo costovertebral mayor de 20 grados y que la paciente tenía una inmadurez esquelética por un Riser 2. En ese sentido, hay dos opciones, digamos, de manejo. Una es continuar la observación hasta que la paciente alcance la madurez esquelética y la otra es operarla de una vez. Digamos que no hay mucha discusión en que es quirúrgica, pero la discusión sería si esperar o no. Eso pues es controversial. Lo que decidieron los autores o los que operaron a esta paciente es que a pesar de que tenía un Riser 2, la niña ya tiene 16 años y consideran que realmente en cuestión de pocos meses va a alcanzar ya la madurez esquelética. Entonces lo que decidieron es operarla de una vez. Tenemos nuestra vértebra apical que es T8, las vértebras terminales proximal y distal, la neutra y la estable. Tenemos un balance de los hombros que tiene, como es usual, el hombro izquierdo caído, lo cual nos permite hacer una fijación relativamente corta en la vértebra superior, escogiendo nuestros primeros tornillos a nivel de T3 y T4. Incluimos la vértebra apical y las periapicales, y nuestra vértebra distal, como es un modificador A, no podemos hacer una fijación torácica selectiva, entonces tendríamos que ir hasta la estable, que en este caso sería el E2. El resto de los tornillos los vamos a distribuir con un poquito de mayor densidad hacia la concavidad y pues que sea más o menos de manera armónica. En este caso, como es una curva rígida que no redujo casi en el test de escoliosis, sería necesario además hacer una osteotomía de columna posterior en las vértebras periapicales y como también contaba con una deformidad torácica importante que presumimos que no iba a reducir solamente con las maniobras. Bueno, es importante también mantener la sifosis que tiene. En el plano sagital no habría que modificarlo, pero tampoco empeorarlo. Y la de rotación tendría que ser de aproximadamente 40 grados. Y la jiba, que de pronto no iba a reducir con la maniobra, entonces podría ser opcional, aunque en este caso lo hicieron, fue la toracoplastia. Entonces, este es el resultado posoperatorio de nuestra niña, en el cual pues le hicieron prácticamente como lo planeamos y le hicieron la toracoplastia aquí. Si ustedes se fijan, esta cirugía fue a los 16 años y esto fue a los 16 años y 8 meses. Si ustedes se fijan, el Riser ya progresó a un 4 en unos meses, entonces pues realmente eso es muy rápido. Entonces vamos ahora sí con la segunda parte, esto es más rápido, lo prometo. Vamos con las congénitas. Estas, el 75% tienden a progresar en el tiempo y de esas 66% lo hacen con una deformidad severa, tanto que el promedio de progresión es entre 6 y 10 grados al año. Esto quiere decir que prácticamente todas van a ser de manejo quirúrgico. Acá hay varios factores que le adicionan complejidad y es la edad, pues esto es si bien la anomalía se presenta pues al nacimiento, la edad, digamos, de manifestación clínica es variable. Estas son ligeramente más frecuentes en varones.
se asocian con otras malformaciones del sistema nervioso, gastrointestinales, genitourinarias, cardiopulmonares, en extremidades y muy común que tal vez en algunas ocasiones se pasa por alto, malformaciones de las costillas, incluso en algunas formas de escoliosis puede ser la fusión de la costilla el factor desencadenante de la escoliosis. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que estos pacientes, como son más pequeños, todavía no han completado su potencial de crecimiento y debemos jugar con eso para ver qué tipo de cirugía vamos a hacer. Un factor de progresión que digamos que se suma a los que ya vimos la charla anterior es la localización en las uniones. Estas anomalías se presentan más o menos con la misma frecuencia en todos los segmentos de la columna, pero cuando se presentan en las uniones tienden a progresar más rápido y a producir deformidades más severas. El otro factor importante de progresión es el tipo de anomalía. Las lesiones más inestables y que tienden a progresar más son la barra unilateral con hemivértebra contralateral. Esta es la que genera más deformidad. La otra es la doble hemivértebra, o sea que haya dos hemivértebras seguidas del mismo lado. Son muy inestables. Y en general todas las que producen deformidad en el plano sagital, todas las que producen cifoescoliosis. Por el contrario, las que menos tienden a progresar, aunque también lo hacen, son la hemivértebra semisegmentada, que es la B, la no segmentada, que es la C, o cuando hay segmentadas dobles pero contralaterales. Estas tienden a compensarse y no tienden a progresar tanto en el tiempo. El manejo ortésico, como el sustrato de la enfermedad es estructural, en general no está indicado. Podría eventualmente sugerirse cuando las curvas sean muy flexibles con las pruebas de escoliosis o cuando tengan múltiples anomalías dispersas con discos móviles en el medio y que logren compensarse entre sí. Algunas veces también cuando las anomalías están en las vértebras terminales, puede ser que la deformidad no progrese tanto y pueda manejarse con ortesis. En caso de hacerlo, no se recomiendan las que vimos la vez pasada, que son activas, que tienen puntos de apoyo en los ápices de las curvas, sino un TLCO y si la patología es cervicotorácica, incluir un CTLCO, que es una ortesis cervicotoracolumbo-sacra, que van a hacer una corrección pasiva. Para todos estos tipos de deformidades, de estar indicados, lo haríamos con uso permanente, excepto para el baño y el ejercicio. Hay una ortopedista india que se formó en Reino Unido, que es Min Mehta, diseñó un sistema de progresión de ortesis que si bien no lo vamos a usar tanto para las congénitas, va a estar muy indicado para el manejo postoperatorio y muy indicado para las idiopáticas juveniles. Ella lo que hacía era, en el momento que se diagnosticaba la anomalía, fijar el paciente con una espica de yeso o de fibra de vidrio que tenía que cambiarse cada 6 a 8 semanas y se mantenía ese esquema por 18 meses. Y después pasaba un esquema de TLCO más o menos cada 6 meses durante el resto del crecimiento. Otra posible indicación de la ortesis es la tracción alopélvica preoperatoria o interoperatoria cuando hacemos varios tiempos quirúrgicos, que nos va a optimizar el grado de corrección posible. Entonces acá tenemos un ejemplo de una niña que está siendo sometida a este sistema de Merta. Este es su primer chaleco y este es su segundo chaleco. En cuanto a la cirugía, entonces las indicaciones tienen un umbral mucho más bajo que para las idiopáticas del adolescente. Aquí operaríamos curvas mucho más pequeñas, incluso desde 20 o 25 grados. También que tengan cualquier factor de progresión, también que la progresión ya la hayamos documentada si es que estaba en seguimiento, que tenga déficit o que tenga alteración cardiopulmonar. Una de las discusiones más importantes en este capítulo es a qué edad los vamos a operar. Y para esto hay que sopesar muchas variables. Lo primero es que obviamente todas estas cirugías son muy mórbidas, tienen mucho sangrado, son prolongadas, la posición, tienen ya una alteración cardiopulmonar de base. Entonces, en general, se tiende a evitar cirugías en menores de 2 años. Lo siguiente es la posibilidad o no de usar instrumentación en estos pacientes. En cierta medida, la dificultad está en que las casas comerciales no fabrican instrumental tan pequeño, pero esto tiene un trasfondo y es la osificación. Los núcleos de osificación primaria se generan alrededor de las 9 semanas de gestación, cuando se segmenta la notocorda y están localizadas en el centrum del cuerpo vertebral y una a cada lado de los arcos posteriores.
Estas van a terminar su proceso, van a fusionarse alrededor del primer año de edad. Aquí tenemos dos dificultades y es que primero, así tuviéramos un instrumental pequeño, si ponemos un tornillo transpedicular, él no va a tener dónde anclarse porque no hay cuerpo. Y otra dificultad es que no vamos a poder ver los pedículos en radiografía porque todavía no se han formado de manera ósea. Eh, el siguiente problema, ya para niños más grandes, es que los núcleos de osificación secundaria se inician alrededor de este año de edad. El crecimiento se mantiene de manera continua más o menos hasta los 4 o 5 años de edad. Ahí hay un pequeño valle y luego durante toda la adolescencia va a haber diferentes picos de crecimiento acelerado y los núcleos finalmente se van a cerrar alrededor de los 25 años. Estos secundarios están localizados en las puntas de espinosas y transversas, pero lo más importante es la epífisis que está localizada en el rim o rodete o borde de los platillos. Este es el que le va a dar el crecimiento en altura a los cuerpos vertebrales y es muy importante para el fenómeno de crankshafting que ya vimos y para las diferentes deformidades progresivas. Otra dificultad que parece tonta, pero no lo es que los niños, pues antes de un año no es fácil tomarles radiografías en posición bipedeste, entonces es difícil cuantificar el efecto de la carga axial sobre estas deformidades. Otra cosa ya hacia el extremo contrario es que con el tiempo tienden a estructurarse más las curvas, por todo lo que ya les dije la vez pasada. Este proceso es progresivo, pero se considera que es más severo por encima de los 4 o 5 años, o sea que tampoco es conveniente esperar demasiado para operarlos. El otro factor es que estas deformidades, sobre todo las más severas, pues van a impedir el neurodesarrollo, sobre todo motor, y si esperamos demasiado puede ser que el paciente ya nos quede con un retraso motor. Mm, entonces, nuestro objetivo para las diferentes cirugías en este capítulo son iguales que la escoliosis idiopática del adolescente en cuanto a que tenemos que hacer una fusión estable, balanceada, que evite la progresión de la deformidad, pero aquí tenemos otro objetivo importante y es que el tórax también sea estable. Entonces tenemos diferentes posibilidades. La primera y la más común es la fusión anterior, que tiene todas estas opciones, ya se las voy a desglosar, la fusión posterior o ambas, y sistemas dinámicos de expansión torácica o de crecimiento guiado, que ya se los voy a ir explicando. La primera es la hemiepífisiodesis, que como su nombre lo indica, es fusionar la mitad de la epífisis de crecimiento. ¿Cómo lo hacemos? Resecando la mitad del disco, la mitad de los platillos, que para esta edad usualmente son cartilaginosos y no óseos, y usualmente 1 a 2 niveles más hacia arriba y hacia abajo del ápice de la deformidad. Esto, el principio es que nos va a reducir el potencial de crecimiento en la convejidad, mientras que aprovechamos el potencial de crecimiento de la concavidad. Esto hace que sea un procedimiento mucho más fisiológico, que tiene un efecto inverso a la fisiopatología de la enfermedad, que la corrección va a ser gradual y que incluso el resto de epífisis que nos queda va a producir un crecimiento armonioso, pero ese crecimiento es impredecible, puede ser que la cirugía realmente no sirva para nada o que incluso la deformidad se vuelva la contraria, que crezca demasiado y la deformidad se vuelva contraria. Esta cirugía es ideal para curvas pequeñas, pero que tienen alto riesgo de progresión, como la hemivértebra segmentada o semisegmentada, sobre todo en los niños más pequeños que no se puede hacer otros tipos de cirugía. Esto lo haríamos para menores de 1 o de menores de 2 años. Hay un problema inicial, lo hacemos para curvas pequeñas porque como la corrección no es inmediata, es gradual, si la curva es demasiado severa tenemos que hacer una cirugía que corrija la deformidad de manera inmediata. Esta cirugía no se puede hacer cuando hay barras unilaterales. Uno podría pensar que se puede hacer una osteotomía y después la epifisiodesis, pero tenemos dos problemas. Uno, que tendríamos que hacer la cirugía anterior por vía bilateral, una toracotomía bilateral, lo cual es bastante mórbido, sobre todo en un niño. Pero sobre todo es que estos pacientes que tienen barras unilaterales también tienen una alteración funcional de esa mitad de la epífisis. Entonces, así hiciéramos la osteotomía, puede ser que esa epífisis no crezca satisfactoriamente. Después de esta cirugía, generalmente va suplementada con una fusión posterior unilateral, también para generar un fenómeno como de anclaje, para que el lado contrario crezca más y no el de este lado. Esa hemiepifisiodesis la podemos hacer por una toracotomía convencional, pero en este momento, digamos que lo más indicado sería hacerlo menos invasivo por un mini open o por una vía completamente toracoscópica. Si lo hacemos toracoscópica, seleccionamos nuestros puertos de trabajo en la línea axilar anterior
centrados pues en el ápice de la curva, tenemos que trabajar mínimo con 2 puertos, uno para la cámara y otro para un instrumento. Esta configuración nos sirve solamente para los procedimientos más sencillos, como por ejemplo una osteotomía o liberar un ligamento. Pero para otras cosas más complejas necesitamos un puerto más anterior en la línea medio clavicular que nos va a servir para retraer el pulmón y otro puerto adicional para otro instrumento que puede ser, por ejemplo, una succión, una fresa, etc. Este es, por ejemplo, cuando lo hacemos completamente toracoscópico, hay unos retractores del pulmón que es en abanico que se abren ya estando dentro y diferentes instrumentos. Cuando lo hacemos por mini open, también centramos nuestra incisión en el ápice de la curva. Hacemos pues, un abordaje en el espacio intercostal, disecamos los músculos intercostales y el paquete neurovascular, ponemos nuestros separadores. Nuevamente, cuando son cirugías muy sencillas, se puede hacer solamente por el mini open, pero cuando son cosas más avanzadas, usualmente necesitamos otro puerto para retraer el pulmón y otro puerto para otro instrumento. Ya sea con microscopio o asistidos por toracoscopia, vamos por detrás vamos entre la pleura visceral y parietal, por detrás del pulmón, hasta llegar a la columna. Identificamos el disco a intervenir y empezamos a incidir la pleura parietal del otro lado a partir del disco, progresivamente hacia adelante, y vamos a tener que seccionar, coagular y ligar los vasos segmentarios. Es preferible preservar los ramos comunicantes de la cadena ganglionar, pero pues dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer, puede ser necesario sacrificarlo. Ya estando en la columna, pues vamos a hacer, en este caso, para la hemiepifisiodesis, la hemidisectomía y preparar los platillos puede ser con cureta. Ponemos el injerto óseo y ya, esa sería nuestra cirugía por la vía anterior. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la vida real, completamente toracoscópico, en el cual tenemos ya expuesta la columna. Acá vemos un disco, un cuerpo y otro disco. Hicieron la disectomía y en este caso, pues adicionalmente le hicieron una fijación por vía anterior con una barra y tornillos. Y acá tenemos un ejemplo en el que había una hemivértebra semisegmentada en este nivel con una curva de 45 grados. Se le hizo únicamente una hemiepifisiodesis por vía toracoscópica y miren que lograron una fusión completa del lado de la convexidad y el lado de la concavidad está creciendo progresivamente, ya corrigiéndose por lo menos a 27 grados y se espera que con el tiempo corrija más. Lo siguiente sería hacer una fusión anterior y posterior con corrección de la anomalía. Esto puede ser resecar la hemivértebra, hacer una hemivertebrectomía. Esto estaría más indicado para anomalías más inestables y ya con una deformidad más severa, mayor de 20 grados, que serían principalmente la segmentada, la encarcelada, la encuña y la enmariposa. Son las que tienden a progresar y que generan estas deformidades más grandes. Podríamos hacer eventualmente también las osteotomías de barras unilaterales o anteriores, pero como ya les dije, estas cuentan también con una alteración funcional de la epífisis, entonces no es tan recomendable. Y en algunos casos, pues ya es necesario hacer vertebrectomías totales, sobre todo cuando la hemivértebra es posterior o cuando se generan bloques completos de vértebras o cuando hay anomalías mixtas. Estas cirugías, las iniciales, usualmente no requieren un soporte anterior adicional, sino únicamente el injerto óseo y la cirugía por vía posterior es lo que nos va a corregir la deformidad. Pero en las cirugías, sobre todo las mixtas y las en bloque, ya van a necesitar un soporte anterior, ya sea con cajas o con cilindros. Los injertos, como son niños pequeños en crecimiento, pobre vascularización, los injertos heterólogos tienden a producir mucha pseudoartrosis. Están más recomendados los autólogos, principalmente cresta ilíaca en mayores de 2 años que ya tienen una cresta ilíaca más formada, o el mejor injerto de todos es el de costilla pediculada, que como su nombre lo indica, pues se rota la costilla completa con su paquete intercostal y tiende a fusionar muy bien. Después haríamos una fusión posterior. Em, como son cirugías más mórbidas de alto sangrado, eh, se recomienda hacerla en 2 tiempos separados para optimizar la tolerancia al sangrado y puede ser beneficioso en el tiempo mientras se hace una cirugía y después la otra, hacer una distracción gradual con algún sistema ortésico. Entonces, cuando es una hemivértebra, lo que haríamos es la hemivertebrectomía, que de manera ideal se hace por vía anterior, como ya lo vimos por mini open o por toracostomía, o por toracoscopia, perdón.
Pero cuando es una hemivértebra posterior, ya tendríamos que hacerlo por una vía posterior, como esta, en el que hacemos una cirugía muy similar a una osteotomía de sustracción pedicular, en la que hacemos una laminectomía y facetectomía total de la hemivértebra, sustracción pedicular, vertebrectomía total. En este caso, como el espacio está abierto, usualmente no es necesario sacrificar la raíz, pero a nivel torácico, si es necesario, podría eventualmente hacerse. Y luego se pone el injerto óseo, se reduce la deformidad y se fija. Para las deformidades más complejas, sobre todo para las mixtas, sí ya sería necesario hacer una vertebrectomía total y un soporte anterior con un cilindro e injerto también por vía posterior. ¿En qué casos haríamos una fijación y fusión solo por vía posterior? Hay dos escenarios diferentes. Uno es el escenario sin instrumentación, que está indicado principalmente para los niños más pequeños, que tienen deformidades rígidas y de alto riesgo de progresión, como la barra unilateral con hemivértebra segmentada contralateral. Son los que más riesgo tienen de progresión y en los chiquitos podría ser bueno hacer esta cirugía. Hasta hace unos años esta cirugía se llamaba fijación in situ o fusión in situ, pero realmente no es in situ porque sí vamos a hacer maniobras para tratar de reducir la malformación, que puede ser o con facetectomías parciales o totales, o incluso con una osteotomía de columna posterior, como les expliqué ahorita. Y después hacemos escarificación y ponemos injerto. Como no vamos a usar instrumentación, en este caso sí es fundamental que el paciente vaya después a un esquema MEJTA de fijación externa con una espica de yeso o de fibra de vidrio y luego TLCO. Estas cirugías tienen poca capacidad de corregir la deformidad sagital, entonces estaría indicado cuando las cifosis son pequeñas. Perdón, cuando las cifosis son pequeñas, entonces necesitaríamos considerar el potencial de crecimiento anterior y definir si necesita también una vía anterior. ¿En qué caso haríamos unas fijaciones solo posteriores con instrumentación? Principalmente cuando la deformidad está localizada en la unión cérvico-torácica, que el acceso anterior es mórbido. Entonces, podríamos hacer una vía posterior con fusión y con instrumentación. También, por ejemplo, cuando la anomalía se manifiesta ya en adolescentes con deformidad, pero la deformidad se presenta de manera tardía, consideramos que ya el potencial de crecimiento anterior ha disminuido, entonces de manera tardía podemos solo fijarlo por vía posterior. Cuando lo hacemos con instrumentación, la corrección de la deformidad es mejor y es de manera inmediata, pero lo que se ha visto es que con instrumentación o sin instrumentación, después de la pubertad ya realmente no hay mucha diferencia en el grado de corrección de la deformidad. Otra cosa es que cuando se hace con niños más pequeños y con fijaciones cortas, usualmente no tienden a alterar el crecimiento. Le pongo un asterisco porque realmente sí va a haber una deformidad, solo que la deformidad ya estaba dada por la anomalía que tiene el paciente y no por la fijación que hicimos que incluye solamente los segmentos alterados. Esta sería la cirugía que hacemos. En este caso hicieron únicamente facetectomías de la convejidad de la curva y el injerto óseo. Aquí tenemos unos ejemplos. Un paciente que se operó a los 2 años con una escoliosis por una hemivértebra semisegmentada, una curva de 65 grados, se hizo una fijación corta con corrección inmediata de la deformidad. Y acá, fíjense que a pesar de que la deformidad es muy similar, con una hemivértebra segmentada, el paciente se operó ya a los 16 años y en ese caso requirió ya una fijación más extensa. El siguiente es el Vepter, que es la expansión torácica por costilla de titanio prostética. Esto lo que hace es un sistema de distracción activo. Está indicado para las curvas más blandas, curvas que sean más rígidas, requieren una fijación rígida, y estaría indicado en 3 escenarios diferentes. Por ejemplo, que la curva sea blanda y por alguna razón no sea candidato a la corrección directa de la anomalía, sino más bien un sistema de distracción. Otra cosa es que lo que predomine en la deformidad sea el compromiso torácico, principalmente porque el desarrollo pulmonar es clave, es crítico en los primeros 6 a 8 años, y si dejamos que la deformidad torácica persiste en esta edad, pues va a tener implicaciones funcionales más adelante. O que realmente la deformidad sea costal o torácica y la escoliosis sea secundaria. En cualquiera de estos escenarios estaría indicado el sistema de distracción Vepter. Este sistema está fundamentado en unos ganchos o anillos unidos a las costillas en el extremo superior y en el extremo inferior pueden ir unidos a otra costilla, a una apófisis transversa, a la lámina, a los pedículos o incluso al ilíaco.
podemos utilizarlo con un sistema básico de una barra y un conector, dos barras y un conector barra-barra, o el sistema comercial, que es el Vector propiamente dicho de Synthes, que ya les voy a mostrar cómo es. La gran dificultad de esta cirugía es que requiere ajustar cada 6 meses la longitud de las barras para que esta distracción sea activa. Y es clave hacerlo porque si nos retrasamos en los ajustes, va a empezar a generar antes un efecto de compresión y la deformidad se va a empeorar. Otra cosa muy importante de esta cirugía es que no estabiliza los planos sagital ni coronal, por eso está indicada más para la deformidad torácica que para la escoliosis o sifoscoliosis propiamente. Aquí tenemos un ejemplo de dos dispositivos, uno costocostal y otro costopedicular, que funcionan de esta manera. Entonces tenemos un anillo fijo a la costilla, un sistema de correas o de rieles que fija una costilla con la otra y tiene un sistema que es el que se va a ajustar con una llavecita cada 6 meses. Entonces al momento de la reintervención solamente exponemos esta unión y con la llavecita pues se va elongando el sistema. Lo mismo cuando es en este caso costolaminar. En cuanto a la escoliosis idiopática infantil, les recuerdo, pues es la de menores de 4 años. Tiene una fisiopatología un poco diferente que la del adolescente en cuanto que tiene dos posturas diferentes. Una es que se ha encontrado que esta deformidad se encuentra, valga la redundancia, en pacientes ya antes del nacimiento y otros después del nacimiento. Entonces, hay dos teorías principales. Una, que es un análogo como de la plagiocefalia posicional, en la que, dependiendo de la posición intrauterina o la posición ya en la cuna, por ejemplo, el paciente adopta una postura que deforma la columna progresivamente. La otra teoría es que es un espectro muy leve de las fallas de segmentación y fusión que ya vimos anteriormente. No se sabe realmente cuál es. Lo que sí sabemos es que estas tienen mucho mejor pronóstico que las congénitas, incluso tienen mejor pronóstico que las juveniles y las del adolescente, con un umbral muy claro que son los 30 grados de la curva o los 20 grados de la diferencia costovertebral. Ese umbral es tan claro que las curvas de menos de 30 grados prácticamente no progresan, incluso tienden a regresar completamente. Esto se postula que es porque cuando los niños alcanzan el pico de crecimiento ya tienen una curva estructurada que no se va a deformar más, o si, sobre todo cuando es posicional, que se corrige la deformidad cuando el niño empieza a caminar. En cambio, las curvas que tienen más de 30 grados o más de 20 grados de diferencia costovertebral sí tienden a progresar mucho. Entonces, se postula incluso que son dos enfermedades diferentes en las que las curvas pequeñas son posicionales y las curvas grandes son una falla de segmentación. Eso es como la teoría tal vez más aceptada en este momento. En general, estos niños van a ir a observación y si las deformidades progresan, irían a cirugía. Es bastante discutible, a pesar de que no hay mucha evidencia al respecto del manejo ortésico, casi todos los niños lo usan. Eso tiene pues un trasfondo también económico, pues las casas comerciales y todo, pero pues digamos que por recomendación de expertos sí se usa en la mayoría de los niños, al menos mientras alcanza una edad para operarse. Y la cirugía la vamos a hacer más o menos con las mismas técnicas de las congénitas, pero bueno, la escoliosis idiopática juvenil, que es la de 4 a 10 años, es clave antes de, digamos, de discutir sobre su manejo y eso, hacer el diagnóstico diferencial con las neuromusculares y con las sindrómicas, porque es justo en esta edad donde se van a empezar a presentar, justo son también, al igual que esta, más frecuentes en hombres que en mujeres, son más izquierdas que derechas, son más toracolumbares que torácicas. Son cosas muy parecidas con las neuromusculares y la importancia de diferenciarlas es que algunas van a tener un manejo específico. El ejemplo más claro es que si identificamos, por ejemplo, un Chiari tipo 1, lo que estaría indicado es hacer una descompresión de la fosa posterior más que intervenir la escoliosis directamente. Estas casi todas van a requerir cirugía. ¿Por qué? Porque tienen una curva ya formada, pero todavía no estructurada cuando llega el pico de crecimiento. Entonces, en ese momento se van a empeorar drásticamente por todos los mecanismos que ya vimos. El uso de ortesis y espicas prácticamente no estaría indicado, pero pues queda cierto lugar a la controversia. Y en este caso vamos a hacer principalmente dos tipos de cirugías o dos escenarios de cirugías. Uno son los sistemas de crecimiento guiado sin fusión, en los cuales vamos a hacer diferentes técnicas de distracción pasiva o activa, o los sistemas de anclaje anterior que pueden ser rígidos o elásticos.
En general, está indicado que después de uno de estos sistemas, cuando los niños pasan la adolescencia, van a requerir un sistema de fijación rígida convencional. Los sistemas de crecimiento guiado están fundamentados en aprovechar ese potencial de crecimiento. Eh, entonces, tenemos unos sistemas de distracción activa, como ya lo vimos en el sistema Vector, pero en este caso sería pedículo-pedicular o sublamino-pedicular o sublamino-sublaminar, con un sistema simple de conectores barra-barra que vamos a estar reajustando cada 6 meses con una llave hexagonal convencional o con una llave Bristol. Entonces, en este caso no necesitaríamos obligatoriamente la casa comercial. Si utilizamos el sistema Vector, pues sí necesitamos llamarlos cada vez para que nos traigan la llavecita que se requiere para elongar el sistema. Hay unos sistemas un poco más recientes que son magnéticos. Más adelante les voy a mostrar cómo. Hay ya muchas marcas, pero digamos que las clásicas son el Majek de Nuvasiv y el CGR de Medtronic. Y por último, hay unos sistemas pasivos o híbridos que su funcionamiento o su fundamento es en el deslizamiento de unas barras sobre las otras. Hay dos sistemas clásicos y es el sistema de trolley o de carretilla de Luque y el sistema Sheila. Ya se les voy a mostrar. Aquí tenemos unos ejemplos de la elongación activa. Aquí tenemos un sistema en el que fijamos con tornillos transpediculares los extremos de la deformidad, cada uno con su propia barra, y los unimos con conectores barra-barra que se van a ir ajustando y elongando cada 6 meses. Este es otro ejemplo, pero con una sola barra, y lo que vamos a hacer es ajustar la fijación del gancho sublaminar sobre la barra cada 6 meses, teniendo en cuenta pues dejarle un exceso de barra para que pueda ir ajustándose. Este es otro ejemplo que se utilizó un sistema mixto con tornillos transpediculares en el extremo inferior y con ganchos sublaminares en el superior, y un sistema unilateral barra-barra. Aquí quiero resaltarles que se utilizó este injerto pediculado de costilla por vía anterior previo a la cirugía posterior. Este es el sistema magnético. Básicamente lo que tiene es un juego de imanes dentro de el actuador o un sistema que está anclado a la barra, que lo que va haciendo es empujar una barra sobre la otra progresivamente, y periódicamente lo vamos a ajustar con un sistema magnético, igual que los sistemas de las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Lo ajustamos cada 6 meses sin necesidad de estar operando el paciente. Esto es para mostrarles cómo estos pacientes van al sistema magnético y en general después de la adolescencia van a una cirugía ya con una fijación rígida. Este es otro ejemplo que lo traigo para mostrar que son ligeramente más susceptibles a la falla del material, fractura de las barras, desalojamiento de los tornillos. Esta es otra fractura de la barra, entonces es para tenerlo en cuenta. Estos son los sistemas pasivos o híbridos. Este es el sistema de trolley de Luque, en el que fijamos las barras en los extremos. Cada set de tornillos tiene su propia barra. Podemos fijarlos a unos tornillos que no están anclados con su prisionero, que son gliding o tornillos deslizantes, o se pueden hacer también con alambrado sublaminar, de manera que el crecimiento lo que hace es que una barra se va alejando de la otra, pero guiados con el alambrado o con el tornillo. El sistema Sheila es más o menos lo contrario, en el cual lo que hacemos es fijar solamente el ápex. Incluso en el ápex podemos hacer maniobras activas para corregir la deformidad, pero los demás tornillos hacia los extremos los vamos a dejar deslizantes, de manera que el paciente puede seguir creciendo, pero de una manera guiada. Y por último, es el Luque modificado, en el cual fijamos únicamente el extremo inferior y el resto, ya sea con tornillos deslizantes o con alambrado, van a estar guiando el crecimiento de ahí para arriba. No hay una diferencia significativa entre los sistemas, es más preferencia del cirujano. Y como todo, pues ya se inventaron también unos dispositivos complejos y costosos para reemplazar el alambrado sublaminar, que pueden ser utilizados para anclar una barra con la otra o incluso para anclar dos barras a un solo tornillo. Este es un ejemplo. Este es un sistema Sheila en el que se instrumentó de manera rígida únicamente el ápex, haciendo maniobras activas de reducción, y se ponen tornillos deslizantes en los extremos con una barra que por supuesto tiene que calcularse pues la elongación, porque por ejemplo en este caso miren que los primeros tornillos ya empezaron a salirse de la barra. No necesariamente esta complicación va a requerir reintervención.
lo que hay que mirar es si el paciente tiene dolor al salirse el tornillo o si la deformidad tiende a empeorar. Y por último, vamos a las técnicas de anclaje anterior. En este caso lo podemos hacer también por mini open, por toracotomía convencional o por vía completamente toracoscópica. Hay un sistema de un solo tornillo y barra o un sistema de 2 tornillos y 2 barras. Cuando hacemos fijaciones rígidas, ya sea con barras o con cables de acero o de titanio, es preferible hacerlo con un sistema de 2 tornillos porque va a ser más estable y podría evitarnos la cirugía por vía posterior. Cuando lo hacemos con sistemas elásticos, se puede hacer con un sistema de un único tornillo y barras. Entonces, los tornillos cuando son 2 los vamos a poner de esta manera. Es muy importante que sean siempre bicorticales porque si no los tornillos se pueden desplazar. Y este es el sistema elástico, que son unos cables de un plástico que usualmente es PET, que son, como su nombre lo indica, elásticos, se ponen sobre la convexidad de la curva y van a permitir el crecimiento mientras se hace como un efecto de anclaje gradual sobre el lado que ya creció para permitir que el lado de la concavidad crezca un poco más. Este es un ejemplo de este sistema elástico en el que se hizo una fijación anterior de ambas convexidades con un cable que, por supuesto, como es de plástico, no lo vemos acá, pero ahí está el cable plástico que va a hacer la corrección progresiva de la deformidad. Listo. Entonces, como conclusiones de esta segunda parte, las escoliosis de inicio temprano en general son de manejo quirúrgica, casi todos. Una de las cosas más importantes es decidir la edad de la cirugía. Esto depende de muchos factores mecánicos, del potencial de crecimiento y de la urgencia quirúrgica. Hay pacientes que definitivamente no podemos esperar, sobre todo cuando tienen déficit neurológico o déficit o pues alteración cardiopulmonar. Existen muchas técnicas, no hay una evidencia fuerte que nos diga cuál es mejor que otra. Todas tienen un perfil diferente de seguridad y efectividad, pero por ahora son para decidir según la experiencia del cirujano. Y una cosa clave es que el seguimiento cuidadoso, ya sea preoperatorio o posoperatorio, es muy importante para prevenir las deformidades y sobre todo en el caso de los sistemas de elongación para evitar deformidades iatrogénicas. Listo, eso sería todo, pues les agradezco si tienen preguntas, comentarios. Muy bien, Santiago, los felicito por esa excelente exposición de un tema que realmente no es del dominio común del neurocirujano, solamente de aquellos que se dedican al área de la columna exclusivamente, pues de pronto se entusiasman por este tipo de cirugías, pero como ustedes saben, prácticamente casi ninguno de nosotros hacemos estas cirugías de deformidades. De hecho, es un grupo de cirugías que tampoco los ortopedistas ni siquiera los columnólogos manejan, ¿no? Entonces, es un grupo de problemas de la columna que se autodenominan cirugías de deformidades. Y pues para lo cual pues se requiere un poquito de entrenamiento más específico. Aunque como usted lo demostró de una manera sencilla, no parece tan complejo. En general, el problema de la escoliosis es parecido al de la hernia discal en el sentido de que el 90% de los casos no son de cirugía. Yo diría que un 80 o el 90% no son de cirugía. O sea que son de manejo médico y es únicamente manejarlo, pues como usted lo mencionó, con terapia o con un corset. La inmensa mayoría se puede controlar y se llevan una vida agradable, digámoslo así, dentro de la leve deformidad. Y solamente un 10% de los casos, un 15% requieren cirugía, y entonces en esos casos, pues nosotros los estamos remitiendo a los colegas que hacen deformidades. Por lo que he visto en las conferencias que yo he estado, estas técnicas de expansión de la caja torácica están cogiendo fuerza. De manera temprana, los muchachos, los niños, la expansión de la caja torácica con ese sistema BEP-TR, ese me pareció muy interesante porque pues realmente como si el problema no estuviera en la columna sino solo en la caja torácica. Y en los congresos que he estado pues muestran unos resultados realmente sorprendentes que animan mucho al manejo como temprano de esta enfermedad.
Bueno, no tengo mucho más que aportar. No sé si tengan comentarios, por favor. Sí. Hola Santiago, buenas noches. Siga, Cristian. ¿Qué hubo, Cristian? Sí, ¿Cómo está? bien, gracias. Gracias, profe. Respecto a ese mismo espaciador que han comentado torácico, los principios de colocación de la costilla cefálica y caudal son los mismos cuando se terminan para los diferentes tipos de elenque. Por ejemplo, termina en cierta vértebra, o sea, el principio básico para saber en qué costilla se coloca uno el otro es igual que para la parte cuando se hacía el cálculo para si era a nivel transvehicular o cuando uno define hasta qué costilla y qué otra costilla hay. No, lo que pasa es que, bueno, por una parte, la clasificación del ENQE está dada solamente para las idiopáticas del adolescente. Entonces, no la podemos extrapolar tanto a las infantiles, a las juveniles y mucho menos a las congénitas, porque el fenómeno es diferente, más comúnmente son toracolumbares, entonces, bueno, la mecánica es diferente. Y lo otro es que estos sistemas de expansión torácica Vepter, digamos que se pueden usar, son mucho más fáciles de poner porque únicamente es disecar la costilla, instalarlo y pues estar elongándolo. Entonces, de pronto para cirujanos que tenemos menos experiencia en deformidades podría ser una opción. Pero para niños que tienen anomalías congénitas, idealmente la primera opción es hacer manejo de la anomalía, ya sea por hemivertebrectomías o por la hemiepifiziodesis, cualquiera de esas. Entonces sería únicamente si lo que predomina es la deformidad torácica. Ya para niños que tienen idiopáticas infantiles, sí puede ser muy buena opción de entrada hacer el manejo con este Vepter. Ahora, ¿cómo seleccionar la extensión? No, pues no encontré como un indicador puntual, sino más bien pues que estén escogidas por lo menos las vértebras que hacen parte de la curva, llegando más o menos hasta la costilla, pues como el análogo de la costilla estable y la costilla estable distal. Ya, ok. Y supongo que también respecto a si es medial o sagital, dependerá también de la deformidad. Debe ser muy idiosincrático, ¿no? Porque, por ejemplo, decir, si coloco el disector más medial o más lateral la costilla, no sé, me causó Bueno, curiosidad. eso sí es importante hacerlo más o menos en la unión del tercio posterior con el tercio medio de la costilla, que usualmente es el punto más fuerte de la costilla. Pero no siempre se logra porque pues hay que hacer coincidir una costilla con la otra o un pedículo con una costilla, entonces esos ángulos no siempre permiten que se pueda colocar fácilmente el gancho sublaminar en la costilla o el anillo del sistema Webster. Ya, listo. Y la segunda pregunta que le tenía es, por ejemplo, en las escoliosis degenerativas, el principio, sobre todo en la columna anterior y en la modificación con disectomías, pues es un principio básico para corregir la concavidad y la convejidad de la deformidad. En algún caso de las que son idiopáticas, sabiendo que los discos en teoría están sanos, se plantea para disminuir el grado de extensión del constructo, hacer abordajes también anteriores, por ejemplo, con cajetines. O sea, ¿han leído algo frente a esa parte? ¿O han encontrado algo frente a eso? Siendo los mismos. Con cajetines no, principalmente porque técnicamente es muy difícil. O sea, coger uno y poner 8 o 10 cajetines por toracoscopia, pues es una cosa bastante compleja, no está indicado. Por eso lo que se hacen es más bien discotomía, ligamentotomías, osteotomías, cosa que usted por la vía toracoscópica únicamente, por ejemplo, corta un ligamento únicamente con una tijera. En cambio, algo más complejo como posicionar un cajetín, percutirlo, rotarlo, etcétera, no es tan fácil. Eso por una parte. Y por otra parte, pues en las congénitas, infantiles y juveniles, lo que hay que considerar es el potencial de crecimiento y el problema con los cajetines y con los injertos heterólogos es que no fusionan bien. Ya, Entonces, lo mejor es poner injertos autólogos, que si el niño es grande puede ser de cresta ilíaca o si no puede ser de peroné o de tibia o de costilla. ya, ok, comprendo. Listo, Santiago, muchísimas gracias. Con gusto. Santiago, quería preguntarle sobre la escoliosis asociada a meningoceles. ¿Puede decir algo? Bueno, sí, ahí, pues ese no lo quise abordar porque todas las sindrómicas, todas las neuromusculares tienen cada una consideraciones puntuales. Cuando hay meningocele o en general todos los disrafismos, lo primero que se debe hacer es la corrección pues de esta deformidad, haciendo mayor énfasis en la liberación de la médula anclada si la tiene
digamos, si ya se presentó clínicamente o si no, hacer la sección del filum para evitarla en lo posible, que es lo que en gran medida va a desencadenar posteriormente la escoliosis. En los niños que ya se presenta la escoliosis y ya se ha corregido digamos que esta noxa inicial, podría manejarse, digamos, de manera análoga a las que son asociadas con neurofibromatosis. ¿En qué sentido? Usualmente tienen deformidades con ángulos muy agudos y curvas muy rígidas, entonces requieren usualmente vías anteriores, requieren osteotomías, requieren en algunos casos osteotomías de columna posterior o sustracción pedicular. Entonces, digamos que mecánicamente son más complejas y todas, de todos modos, después irían a fijación posterior. No sé qué tan buena evidencia haya, pero he visto buenos manejos con el sistema Webster en estos pacientes. Entonces, se opera, digamos, el meningocele y poco tiempo después se le pone un sistema Webster como para prevenir que progrese la deformidad. Y ya. Buenas noches. Jaime, hola. Mire, más que escoliosis, lo que uno ve son grandes cifosis ahí en la región lumbar. Eso sí se presenta, yo he visto muchos de estos pacientes que inclusive cuando nacen tienen ese gran defecto, pero es más cifótica el problema a nivel lumbar. Yo quería hacer un par de cositas y comentarios. Yo no sé si Santiago, primero pues felicitarlo, Santiago, muy bien, me gustó mucho, extenso, yo creo que tocó todos los tópicos y tal, estuvo muy, muy bueno. Entonces quería agregar estas cositas. No sé si nombraste en el Chiari cuando son asimétricos la herniación de las amígdalas, también puede presentar una escoliosis. Yo no sé si la catalogan como idiopática juvenil o la idiopática infantil, que muchas veces uno corrige el Chiari en esa situación y hay reportes de que se mejora los ángulos de la escoliosis y la explicación es porque hay cierta compresión sobre la vía piramidal que baja que afectaría esa parte muscular. Otra cosa, muchas de estas escoliosis presentan también anomalías en la médula, ¿no? Entonces, siempre hacer unos estudios de resonancia para descartar cuadros de siringomielia. Y tercero, hace un tiempo, yo me acuerdo cuando los ortopedistas iban a operar a esos pacientes, me pedían que le cortara el filium. Después me di cuenta, pues, que casi lo mandaban a hacer, pero no veo la necesidad, porque acuérdese que la distancia entre dos puntos, entre más rectas, va a ser más corta. Pero ellos siempre me preguntaban esto. Y lo último, hay muchas malformaciones que son vértebras en mariposa, que no solamente es una, sino que son múltiples y que con el tiempo ellas pueden ir corrigiendo utilizando los corsés, ¿no? Entonces, esas cositas quería comentarlas. Sí, profe, muchas gracias. Pues respecto a esto último, sí, es cierto, esas vértebras en mariposa tienden a no progresar tanto, eventualmente pueden fusionar porque el potencial de crecimiento puede ser simétrico. La cosa es que esas son las menos frecuentes, o por lo menos las menos frecuentes que consultan y se les da algún manejo específico. Las que llegan, digamos, en el contexto, en el escenario de escoliosis, usualmente son las semivértebras, las barras unilaterales, que esas sí ya tienden a progresar mucho y el manejo es diferente. Lo del Chiari, sí lo mencioné someramente porque pues también eso tiene unas consideraciones específicas muy extensas. Digamos que está englobada dentro de las neuromusculares porque la principal teoría es que como las tonsilas son asimétricas, genera también una asimetría en la propiocepción, secundariamente una asimetría en la contracción muscular y esto es lo que genera la deformidad. Y por ende, pues el manejo inicialmente, si la curva no es demasiado severa, es manejar el Chiari, operar el Chiari y observar el paciente. Casi siempre la escoliosis corrige solamente con esto. Se me olvidó cuál era. Lo del filum terminal. Ya. Sí. Sí, digamos que estaría indicado únicamente cuando hay disrafismos asociados, digamos si hay lipomas, si vemos ya un filum que si el paciente ya está manifestando una médula anclada, si tiene un mielomeningocele. En estos casos, como la patología inicial es esa y la médula anclada es lo que va a desencadenar las otras cosas, sí es recomendable en la misma cirugía del disrafismo liberar el filum, seccionar el filum.
pero para las otras, para las congénitas con hemivértebra, para las idiopáticas, no es necesario, no hay ninguna diferencia en seccionar el filo. Sí. Digamos que el principio, la teoría de eso es que como vamos a hacer maniobras que van a elongar la médula, se puede producir este déficit, pero seccionar el filum o no hace diferencia. Lo que toca es tener una buena monitoría, hacer las maniobras lentamente y pues digamos que no intentar sobrecorregir, sobre todo en el plano coronal, que realmente eso es algo más cosmético. Sí, eso sería un tema para otra charla, lo de la médula anclada y el filum terminal. Recuerde que estos pacientes con meningocele van a tener el cono medular descendido. Entonces, casi siempre cuando llegan a la adolescencia, siempre les piden una resonancia y el radiólogo va a reportar médula anclada, pues porque va a tener el cono no en L1, L2, sino un poco más abajo. Entonces, Claro. ese es un tema para mucha discusión, pero sí, muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, muchas gracias entonces, Santiago, y a todos los asistentes. Nos vemos mañana tal vez. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.